Muy bien, mis queridos estudiantes invisibles, continuamos entonces con la parte 3 de álgebra de Boole, entrando en lo que corresponde a formas normales. ¿Dónde habíamos quedado? A ver, sí, donde ustedes miraban a los lados y gritaban mentalmente, ¿la forma normal qué, profesor? Decíamos en la sesión pasada, al final, que la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva nos permiten construir la expresión lógica que necesitamos para poder hacer nuestra circuitería. Vamos a ver en qué consiste un poco esto, ¿no? Fíjense, nosotros vimos en la clase pasada que dado un enunciado, el enunciado del robot, nosotros éramos capaces de construir una tabla de verdad, éramos capaces de identificar unas señales de entrada, que en el caso del robot venían dadas por los sensores. El sensor que detectaba objetos a la izquierda, el sensor que detectaba objetos de frente y el sensor que detectaba objetos a la derecha. Ellos venían a ser como unas señales de entrada. Y a partir de esas señales de entrada y del enunciado que nos indicaba en qué condiciones el robot debía girar a la derecha, nosotros éramos capaces de identificar aquellas combinaciones de los valores de entrada que hacían verdad el enunciado de girar a la derecha. Entonces nosotros podíamos identificar algunas combinaciones en las cuales esto que es la respuesta se hace verdad. Muy bien. Ahora bien, la expresión lógica que simboliza o que modela esa respuesta nosotros no la conocemos, porque nosotros construimos la tabla de verdad a partir de los comportamientos que nos indicaban, identificando las combinaciones de valores de verdad de entrada que arrojaban un valor de verdad verdadero en la salida y que arrojaban un valor de verdad falso en la salida. ¿Ok? Es decir, nosotros construimos la tabla de verdad a partir de los comportamientos sin identificar con claridad quién es esta expresión lógica que está acá. ¿Ok? Pero si nosotros queremos modelar ese comportamiento en una circuitería, nosotros vamos a tener efectivamente unas señales de entrada que se van a hacer verdad o falso, y aquí van a estar presentes todas las combinaciones, todas las posibles combinaciones de entrada, ¿ok? Y lo que tenemos que modelar aquí adentro es el circuito que permite que esta señal de salida, f de PQR, se haga verdad solo cuando las combinaciones de entrada sean las adecuadas. En este caso, esta circuitería que está aquí adentro arrojaría como salida verdad para esta tabla de verdad solo cuando las señales de entrada sean verdad, 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 o verdad, falso, falso, o falso, verdad, falso, o falso, falso, falso. Fíjense que solo para esas combinaciones de valores de entrada, esta circuitería debe arrojar como salida verdad, solo para esas. En el caso de esta tabla de verdad, que no es la tabla de verdad del robot, esta es una tabla de verdad cualquiera que colocamos allí de ejemplo. ¿Bien? Ahora bien, construir lo que está aquí adentro no lo podemos hacer si nosotros no conocemos la expresión lógica de f de PQR. Solo conociendo la expresión lógica de f de PQR, nosotros vamos a poder construir aquí adentro la circuitería que garantice que la salida sea verdad solo para las combinaciones de valores de verdad de entrada o de señales de entrada correctas o adecuadas. Bien, entonces la pregunta es, si nosotros a partir del enunciado somos capaces de construir esta tabla de verdad, más no saber cuál es la expresión lógica, y necesitamos conocer esa expresión lógica para poder construir la circuitería, la pregunta inmediata es cómo podemos obtener esa expresión lógica. ¿Okay? Y la respuesta a esa pregunta es, como ya habíamos dicho, las formas normales disyuntivas o formas normales conjuntivas, dependiendo de cuál decidamos escoger. Pero como eso lo vimos en lógica, en elementos discretos 1, la parte de lógica, seguramente ustedes no tendrán ni idea, no recordarán en lo absoluto, así que vamos a recordar un poquito en qué consiste. ¿Ok? Si recordamos lógica de elementos discretos 1, tenemos que forma normal disyuntiva o disyunción de conjunciones es algo, digamos, de la forma, es algo en el cual tenemos disyunciones de conjunciones fundamentales. ¿Ok?
¿Qué sería una conjunción fundamental? Una conjunción fundamental sería algo de esta forma. Algo en el cual tenemos digamos, las proposiciones simples, que serían las señales de entrada en el caso que estamos conversando en este momento, unidas por conjunciones, por i. Esto sería una conjunción fundamental. ¿Y qué sería entonces una forma normal disyuntiva? Una forma normal disyuntiva sería una expresión lógica P expresada como la disyunción de conjunciones fundamentales. ¿Ok? Entonces, la disyunción de conjunciones fundamentales sería una forma normal disyuntiva. Esa forma normal disyuntiva decimos que es completa cuando cada una de esas conjunciones fundamentales contiene todas las proposiciones simples involucradas en la expresión. ¿Ok? Entonces, en resumen, una forma normal disyuntiva no es otra cosa que un o entre conjunciones fundamentales, donde las conjunciones fundamentales son expresiones unidas solo por i. ¿Ok? De la misma manera o de forma análoga, podemos decir que una forma normal conjuntiva, en lugar de ser una disyunción de conjunciones, va a ser una conjunción de disyunciones. Es decir, vamos a tener ahora los términos pequeños, digamos, van a ser disyunciones fundamentales, que son sencillamente la disyunción de las variables o de las señales de entrada. ¿Bien? Eso sería una disyunción fundamental y la forma normal conjuntiva no sería otra cosa que la conjunción de esas disyunciones fundamentales. Y decimos que será una forma normal conjuntiva completa cuando cada una de las disyunciones fundamentales contiene todas las señales de entrada, todas las variables que están involucradas en la expresión. ¿Ok? Habiendo recordado un poco en qué consisten las formas normales, tanto la disyuntiva como la conjuntiva, vamos a entrar de lleno entonces en cómo construirlas a partir de esa tabla de verdad. Fíjense, aquí nuevamente tenemos una tabla de verdad en la que tenemos, digamos que la evaluación final, la expresión, se hace verdad para una serie de entradas. En este caso, para 4 entradas. Se hace verdad cuando las señales de entrada son verdad, 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 o cuando las señales de entrada son verdad, falso, falso, o cuando son falso, verdad, falso, o cuando es falso, falso, falso. ¿Ok? Esta es una tabla de verdad que nosotros construimos a partir de un enunciado dado. ¿Bien? ¿Y en qué estamos interesados? En obtener la expresión lógica que está acá, que no la conocemos. ¿Okay? Porque nosotros construimos la tabla de verdad a partir del comportamiento que nos indicaban en el enunciado. Pero la expresión lógica como tal no la conocemos. Y si yo quiero construir la circuitería que sea capaz de modelar esa tabla de verdad, este comportamiento expresado en la tabla de verdad, yo voy a necesitar esta expresión lógica. ¿Okay? Entonces, bueno, supongamos que efectivamente no conocemos la expresión lógica f de PQR, sino que solo conocemos sus proposiciones simples y la evaluación final, ¿ok? A partir de la tabla de verdad. Entonces, a partir de esta evaluación final, podemos construir una forma normal disyuntiva o una forma normal conjuntiva de esa función, que nos dé la expresión lógica que la representa. ¿Cómo se hace eso? Bien, les he dicho que podemos construir cualquiera de las dos. Esa expresión lógica nosotros la podemos obtener vía construcción de una forma normal disyuntiva o vía construcción de una forma normal conjuntiva. Por cualquiera de las dos. Solo vamos a usar una, por supuesto, porque nos va a dar exactamente la misma expresión lógica. Así que no tiene sentido construir ambas. ¿Ok? Vamos a construir solo una de ellas. ¿Cuál de ellas? Ya veremos en el procedimiento cuál es la que conviene escoger, ¿no? Una vez que lo entendamos. Pero, como en este momento no tenemos criterio en lo absoluto, vamos a aprender cómo se hace cada una de ellas. Vamos a aprender a construir la forma normal disyuntiva y en la lámina siguiente vamos a aprender a construir la forma normal conjuntiva asociada a la expresión lógica. Bien. Entonces, fíjense, en la forma normal disyuntiva, para la construcción de la forma normal disyuntiva, nosotros nos vamos a enfocar en las filas, es decir, en las combinaciones de valores de verdad de entrada, es decir, en las filas que tienen como salida el valor de verdad verdadero. ¿Ok? Entonces nos vamos a concentrar en las filas que tienen valor de verdad verdadero.
¿Bien? Para cada una de esas filas, nosotros vamos a construir una conjunción fundamental. ¿Ok? Y esas conjunciones fundamentales van a estar unidas por una disyunción. Porque es equivalente a decir que f de PQR se hace verdad cuando tenemos esta combinación, o cuando tenemos esta combinación, o cuando tenemos esta combinación, o cuando tenemos esta combinación. Por eso es que la unimos con un o en el caso de la forma normal disyuntiva, porque como nuestra salida, en este caso, es verdadero, y yo quiero justamente eso, saber cuándo es verdadero. Bueno, es verdadero cuando ocurre esto, o cuando ocurre esto, o cuando ocurre esto, o cuando ocurre esto. Muy bien. Ok. Ahora bien, ¿cómo a partir de esto construyo la conjunción fundamental asociada a esta fila? Bien, es tan fácil como que si la señal, la variable, es verdadero, ella aparecerá en la conjunción fundamental como de modo afirmativo. Es decir, no va a aparecer negada. Va a aparecer en modo afirmativo. Pero si fuera falso, ella aparecerá de forma negada. Esa es la única condición que hay. Entonces vamos a construir cada una de estas 4 conjunciones fundamentales. Vamos a ver la primera. La primera es verdad, verdad, verdad. Por lo tanto, P, Q, R aparecerán de forma afirmativa. P, I, Q, I, R. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la siguiente conjunción fundamental. La siguiente conjunción fundamental es verdad, falso, falso. Es decir, P, Q, R, verdad, falso, falso. Entonces, P aparecerá de forma afirmativa, Q aparecerá de forma negativa, es decir, negada, y R aparecerá también de forma negada, porque tanto Q como R son falsas en esa combinación. ¿Ok? Entonces ya tenemos una parte de la función de salida. Tenemos P y Q y R, o P y no Q y no R. Para esos casos se hace verdad la salida. Vamos con la siguiente que es esta que está acá. Entonces tenemos que es falso, verdad, falso. Entonces será P negada, Q sin negar, R negada. Bien. Y vamos con la última. La última, el último en que se hace verdad para PQR falso, falso, falso. Por lo tanto será P negada y Q negada y R negada. Bien. Entonces tenemos que F de PQR se hace verdadero para la expresión lógica P y Q y R, o P y no Q y no R, o no P y Q y no R, o no P y no Q y no R. Y esto que está acá entonces será nuestra expresión lógica, a partir de la cual seremos capaces de construir una circuitería, pero eso lo veremos en la sesión siguiente. ¿Ok? Ahora bien, les decía que uno puede irse por la vía de la forma normal disyuntiva o irse por la vía de la forma normal conjuntiva. Así que vamos a aprender cómo sería si en lugar de construir la forma normal disyuntiva, yo quiero construir la forma normal conjuntiva. Debo decir que las expresiones que van a salir son equivalentes ambas. Van a tener una forma diferente, o sea, no se van a parecer, porque una va a ser una forma normal disyuntiva, es decir, va a estar escrita como una disyunción de conjunciones, y la otra va a ser una forma normal conjuntiva, es decir, que va a estar escrita como una conjunción de disyunciones. Así que ellas serán aparentemente diferentes, pero lógicamente, digamos, en su contenido lógico, tienen exactamente el mismo comportamiento. Por eso es que podemos construir una o la otra indiferentemente. Vamos a ver cómo sería construir la forma normal conjuntiva para la misma tabla de verdad. Fíjense, esta es exactamente la misma tabla de verdad. Fíjense que se hace verdad cuando es verdad, 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 cuando es verdad, falso, falso, cuando es falso, verdad, falso, y cuando es falso, falso, falso. Para esos casos se hace verdad. Y para el resto se hace falso, por supuesto. Pero como ahora vamos a construir la forma normal conjuntiva, yo no me voy a enfocar en las filas en que f de PQR es verdad, sino que me voy a enfocar en las filas en que f de PQR es falso. ¿Okay? Si quiero hacer la forma normal conjuntiva, voy a ver solo las filas en que es falso. Y al contrario de la forma normal disyuntiva, cada una de estas filas representará ahora una disyunción fundamental, no una conjunción, sino una disyunción fundamental. Y ellas estarán unidas, estas 4 disyunciones fundamentales estarán unidas por I en la expresión lógica completa. ¿Ok?
Pero vamos a ver cómo se construye cada disyunción fundamental para el caso de la forma normal conjuntiva. Se construye siguiendo el criterio exactamente contrario al anterior. Ahora, cuando la variable sea verdadera, ella va a aparecer como falso en la disyunción fundamental. Y cuando sea falsa, aparecerá como verdadera. Por lo tanto, la disyunción fundamental asociada a esta fila, que es la primera fila en la que se hace falso f de PQR, la disyunción fundamental, repito, asociada a esta fila será no P o no Q o R. Fíjense que ahora internamente aparecen las O y externamente aparecen las I, porque estamos construyendo una forma normal conjuntiva que es una conjunción de disyunciones fundamentales. ¿Okay? Entonces, lo importante ahora es ver cómo se construyen esas disyunciones fundamentales y es lo que acabamos de explicar. Vamos a seguir el criterio exactamente contrario al que seguimos en la lámina anterior. Ahora, cuando la variable sea verdad, ella aparecerá negada acá. Y cuando sea falso, aparecerá positiva. Veamos la siguiente en la que es falso. La siguiente en la que es falso es esta, por lo tanto, esta es nuestra fila de interés para la forma normal conjuntiva. Entonces es verdad, falso, verdad, así que P aparecerá negada, Q aparecerá afirmativa y R aparecerá negada. Veamos. P aparece negada, o Q aparece afirmativa, o R aparece negada. Veamos la tercera. Falso, verdad, falso. Entonces, perdón, falso, verdad, verdad. Entonces esto sería afirmativo, negada, negada. Afirmativa, negada, negada. Y la última es falso, falso, verdad, afirmativa, afirmativa, negada. Afirmativa, afirmativa, negada. Esta sería la expresión lógica de f de PQR si la construimos a partir de la forma normal conjuntiva. Y esta expresión lógica tiene exactamente el mismo comportamiento que tiene la forma normal disyuntiva. Es decir, que ellas, a pesar de que van a producir circuitos diferentes, porque la expresión es distinta, el comportamiento de esos circuitos va a ser exactamente el mismo. Eso es por una característica de dualidad que cumplen, digamos, las expresiones que dependen de un álgebra de Boole, pero no vamos a entrar en ese detalle. A mí lo que me interesa en este momento es que ustedes sean operativamente capaces de construir la expresión lógica a partir de una tabla de verdad y que sepan que esa expresión lógica la pueden construir vía forma normal disyuntiva, enfocándonos en las filas en que son verdad, o vía forma normal conjuntiva, enfocándonos en las filas en que son falsos. Y que esas expresiones, tanto esta como esta, son lógicamente equivalentes. A pesar de tener una forma muy diferente, son lógicamente equivalentes. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, ¿y entonces cuándo construir, cuándo utilizar una u otra? ¿Ok? En general, es más cómodo utilizar la forma normal disyuntiva porque me fijo en las filas que son verdad y digamos que hay como una relación sencillita en que si aparece verdad, es afirmativa y si aparece falso, es negativo. Entonces, normalmente la forma normal disyuntiva es un poquito más fácil en ese sentido. La forma normal conjuntiva tengo que estar atento en invertir el criterio. ¿Okay? Entonces, cuando es verdad va a aparecer negada y cuando es falso va a aparecer sin negar. Entonces, eso podría introducir un nivel pequeñito de complicación o de dificultad adicional para la forma normal conjuntiva. Pero en realidad la razón para escoger una u otra normalmente es la cantidad de filas que son verdad y la cantidad de filas que son falso. Me explico. Si en este caso resulta que el caso que yo escogí, hay 4 filas que son verdad y 4 filas que son falso, por coincidencia, por casualidad. Eso no tiene por qué ser así siempre. De hecho, en nuestro robot, fíjense que solo 3 filas son verdad y 5 filas son falso. ¿Ok? Esta es la tabla de verdad asociada a nuestro robot. ¿Ok? Con los 3 sensores. Y si recuerdan, sabrán que él giraba a la derecha solo en 3 casos. Y en el resto no hacía nada. Era falso. Como acá en esta tabla de verdad solo hay 3 valores verdad y 5 falsos, entonces a mí me conviene utilizar forma normal disyuntiva, porque voy a tener que construir 3 términos nada más. Si yo me voy por la forma normal conjuntiva, tendría que construir 5 términos y trabajo más. Y no solo que trabajo más, sino que la expresión lógica es más larga, y al ser una expresión lógica más larga, el circuito asociado sería más costoso, ¿ok? Porque tendría más elementos, ¿bien?
Así que, en definitiva, el criterio para escoger una forma, o sea, para escoger si vamos por la vía de la forma normal disyuntiva o por la vía de la forma normal conjuntiva, el criterio es el número de salidas que son verdad y el número de salidas que son falso. Y voy a escoger entonces la vía que coincida con el menor número de salidas. Si son más poquitas falso, me conviene irme por la forma normal conjuntiva. Aunque no tiene nada de malo si a pesar de eso escojo seguir yéndome por la forma normal disyuntiva. Voy a generar más términos, pero bueno, la función o la expresión lógica resultante es lógicamente equivalente, así que no hay ningún problema tampoco. Bien, muy bien. Vamos a aplicar el procedimiento anterior para la tabla de verdad de nuestro robot. La tabla de verdad de nuestro robot era esto. Nosotros, fíjense, no conocemos quién es f de S1, S2, S3. No conocemos esa expresión lógica y queremos obtener esa expresión lógica para poder construir nuestro circuito. Como hay 3 filas que son verdad y 5 que son falsas, nos vamos a ir por la forma normal disyuntiva. ¿Ok? Bien, entonces, la primera conjunción fundamental sería verdad, verdad, verdad. O cuando S1 es afirmativo, S2 es afirmativo y S3 es afirmativo. O la segunda fila, en que sea verdad, que es verdad, verdad, falso. Afirmativo, afirmativo, negado. Afirmativo, afirmativo, negado. O la otra fila en que se hace verdadero, que es verdad, falso, falso. Afirmativo, negado, negado. Afirmativo, negado, negado. Y como ya no hay más filas que tengan verdad, entonces esto que está acá son las 3 conjunciones fundamentales que importan y ellas las unimos a través de un O para hacer una disyunción de conjunciones. ¿Ok? Entonces construimos cada una de las conjunciones fundamentales y por supuesto pusimos un O entre ellas porque estamos haciendo una forma normal disyuntiva. Esto que está acá es la expresión lógica que va a modelar a la perfección cuando la señal que ordena al robot girar a la derecha debe hacerse verdad. ¿Okay? Esto que está acá representa, modela los casos de combinaciones de entrada en los cuales esta señal debe hacerse 1. Y el hacerse 1 significa que hay un impulso de corriente hacia el mecanismo mecánico o electrónico que hace girar el robot a la derecha. Cuando esta que está acá se haga falso, sale un 0 por esa señal, por lo tanto el mecanismo no recibe ninguna orden de hacer nada y se queda tranquilito. Pero cuando esto se hace 1, entonces sale un 1, sale un voltaje por esta circuitería que va a activar el mecanismo mecánico o electrónico que hace que el robot gire a la derecha. ¿Bien? Muy bien. Fíjense, aquí quise construirla solamente como ejemplo, también a través de la forma normal conjuntiva, para que ustedes no tengan ningún reparo, ninguna preocupación y sepan hacerlo de cualquier manera. Voy a trabajar más, porque como hay más filas que son falsos, entonces voy a tener que generar 5 disyunciones fundamentales, pero lo puedo hacer perfectamente y la expresión lógica va a ser funcionalmente equivalente a la anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la forma normal conjuntiva. Voy a quedarme en este caso con las filas que son falsos y voy a tener el cuidado de que cuando la variable es verdadera va a aparecer negada y cuando es falsa va a aparecer sin negar. Entonces, la primera fila en que se hace falso es verdad, falso, verdad. Entonces, negado, sin negar, negado. La siguiente es falso, verdad, falso. Entonces, sin negar, negado, negado. Sin negar, negado, negado. La siguiente es falso, verdad, falso. Sin negar, negado, sin negar. Sin negar, negado, sin negar. La siguiente es falso, falso, verdad. Sin negar, negado. Sin negar, negado. Y la última es falso, 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 todas sin negar. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí es todas sin negar. Aquí son todas afirmativas. Ok, disculpen allí, voy a rápidamente anotar. Ok, a quitarle esto que está aquí. Ok, son las 3 positivas. Bien, disculpen allí el detallito. Perfecto. Muy bien. Entonces, habiendo dicho esto,
ya hemos culminado con lo que queríamos ver, ¿ok? Vamos a simplemente a borrar lo que rayamos, ¿ok? Ya entonces estamos en un punto muy cercano a la construcción del circuito propiamente dicho, ¿ok? ¿Qué sabemos hasta este punto? Perdón. Sabemos que dado un enunciado, podemos representarlo a través de proposiciones lógicas y expresar su comportamiento en una tabla de verdad. ¿Okay? También sabemos que a partir de esta tabla de verdad podemos construir, usando forma normal disyuntiva o forma normal conjuntiva, la expresión lógica que modela esa tabla de verdad. ¿Okay? Una vez que tenemos esa expresión lógica, entonces seremos capaces de construir nuestra circuitería. Por lo tanto, próximamente veremos que si tenemos esa expresión lógica, convertirla en un circuito combinacional que modele el comportamiento de la expresión es pan comido. ¿Bien? Únicamente para darles un tipcito, ¿ok? Que es bueno conocerlo, por si acaso ocurriera una circunstancia en la que es necesario usarlo, ¿ok? Fíjense, yo les decía que forma normal disyuntiva completa era cuando cada una de las conjunciones fundamentales tiene cada una de las variables. Eso, la forma normal disyuntiva o forma normal conjuntiva que nosotros vamos a extraer de las tablas siempre serán completas, porque nosotros en la construcción de la disyunción fundamental o de la conjunción fundamental, nosotros utilizaremos todas y cada una de las variables que están presentes en la tabla de verdad, que estarán de modo afirmativo o de modo negado, dependiendo de cuál forma normal estamos construyendo y qué valor de verdad tiene en esa combinación que estamos representando. Pero lo que sí es cierto es que aparecerán todas y cada una de las variables. Ahora bien, si yo no estoy partiendo de una tabla, sino que estoy partiendo de una expresión lógica dada, en contexto X, no importa en este momento, ¿cuál? ¿Ok? Fíjense, yo puedo tener P y Q, y yo quisiera estar interesado en obtener la forma normal disyuntiva completa de P y Q. Supongamos que la expresión lógica original contiene como proposiciones simples P, Q y R. Es decir, hay tres proposiciones simples, tres señales de entrada que están presentes en mi circuitería, ¿no? O en el comportamiento de lo que estoy modelando. Bien, o sea, tenemos tres. Sin embargo, la expresión lógica que nos dan es P y Q, y nosotros por alguna razón, no meditemos en este momento por cuál razón, simplemente por alguna razón, nosotros necesitamos que esto sea una forma normal conjuntiva completa, es decir, que tenga a la R también. ¿Cómo haremos para convertir esto en una forma normal disyuntiva completa, en una conjunción fundamental? Pues lo haremos de la manera siguiente, ¿ok? Fíjense, P y Q, yo puedo hacer un I con verdad, ¿ok? Porque P y Q y verdad es lo mismo que P y Q, porque el verdad viene a ser el elemento neutro del I, de la operación I. Así que cualquier cosa operada con I, con verdad, va a seguir siendo cualquier cosa. Así que repito, P y Q, yo lo puedo, digamos, homologar o hacer equivalencia con P y Q y verdad. Ahora bien, por ley de identidad, ¿quién es verdad? Verdad yo lo puedo expresar como R o no R, porque fíjense que R o no R por identidad va a ser siempre verdadero. Y recuerden, si R fuera falso, pues no R es verdad y verdad o cualquier cosa es verdad. Si no R fuera falso, R sería verdad a juro y verdad o cualquier cosa es verdad. Por lo tanto, esta expresión que está aquí, por leyes del álgebra de Boole, ¿okay? Esta expresión siempre es verdad. Así que yo lo único que hice fue sustituir la constante verdadero por esta expresión que sé que siempre es verdad. Y ahora distribuyo y me va a quedar P y Q y R o P y Q y no R. Fíjense cómo partiendo de P y Q obtuve ahora una expresión como una forma normal disyuntiva completa porque cada una de las conjunciones fundamentales tiene los tres términos, P, I, Q y R. Los tres términos que están involucrados en esta expresión. Si la expresión tiene dos términos, no hace falta, digamos, ya tendría los dos términos. Si la expresión tuviera cuatro términos, tendría que repetir este proceso para el cuarto término y así sucesivamente.
¿Okay? Pero en todo caso es utilizando las propias leyes lógicas en que yo puedo partir de una conjunción de una forma normal disyuntiva incompleta y hacerla completa. Bien, entonces, como veníamos diciendo, pues, eso sería completar una forma normal disyuntiva. Ahora bien, para completar la forma normal conjuntiva utilizamos el proceso, digamos, contrario o análogo, ¿no? Porque en el caso de una forma normal conjuntiva, supongamos que la expresión depende de tres variables, P, Q y R, y realmente lo que tenemos es P o Q, ¿ok? Como disyunción fundamental. Pero por alguna razón, que no importa en este caso, en este momento, por qué, ¿okay? Pero supongamos que por alguna razón necesitamos que esta disyunción fundamental sea una disyunción fundamental completa, porque fíjense que ella no es completa, ella es incompleta, porque no tiene la R. Y supongamos que nosotros, por alguna razón, necesitamos que sea completa, entonces necesitamos agregar la R. Como estamos en el mundo de las disyunciones, entonces lo vamos a completar con falso, porque el falso es el elemento neutro de la O, ¿okay? De la operación O. Bien, entonces tendríamos P o Q, lo podemos hacer equivalente a P o Q o falso, porque P o Q o falso es lo mismo que P o Q. Bien. Y este falso por identidad lo podemos escribir en términos de R como R y no R, porque esta expresión, bien sabemos por identidad, que es falso siempre. Si R fuera falso, entonces ya toda la expresión es falso. Si R fuera verdad, su negado va a ser falso y toda la expresión sería falso. Así que esta expresión sabemos que siempre es falso, así que podemos sustituir la constante falso por R y no R. Y hacemos la distributiva y se nos va a quedar P o Q o R como una disyunción fundamental completa y P o Q o no R como la otra disyunción fundamental completa. Y entonces tendríamos ahora sí una forma, partiendo de una forma normal conjuntiva incompleta, conformada por una única disyunción fundamental que es incompleta en sí misma. Entonces obtenemos una forma normal conjuntiva compuesta por dos disyunciones fundamentales, cada una de ellas completa porque tiene las tres variables involucradas en la expresión. ¿Okay? Entonces eso era simplemente un tips para saber cómo se completan formas normales. Pero el resumen de la sesión hasta ahora, digamos de la sesión 1, 2 y 3, está representado más bien por esta lámina anterior. ¿Ok? Y es que sabemos que dado un enunciado podemos representarlo a través de proposiciones lógicas y expresar su comportamiento en una tabla de verdad. A partir de la tabla de verdad podemos construir, usando forma normal disyuntiva o forma normal conjuntiva, la expresión lógica que modela esa tabla de verdad. Y en la siguiente sesión, pues veremos cómo a partir de esta expresión lógica somos capaces de construir el circuito que representa funcionalmente su comportamiento. ¿Bien? Muchas gracias por su atención y nos continuamos viendo a través de estos medios asíncronos. Un abrazo para todos. ¿Ok? Vamos a detener la grabación.